¿Qué tal? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy importante, la preponderancia que debe darse al fondo respecto a la forma jurídica en las operaciones o en los actos jurídicos que celebramos y que están orientados al ámbito de lo fiscal. Quédate con nosotros. Bien, ¿qué tal, estimados amigos? Y como les comentábamos, hoy vamos a platicar de un tema que ha venido a tomar suma relevancia en los últimos años en el ámbito de lo fiscal, la preponderancia del fondo sobre la forma jurídica, y para ello tenemos, como siempre, a nuestro panel de expertos, a la contadora Sandra Cuevas, al maestro Felipe Dionisio, y tenemos un invitado que es experto en el tema, el maestro Carlos Gutiérrez, quien además de ser licenciado en contaduría, es maestro en Derecho, es maestro en contribuciones fiscales, un experto en el tema, es un consultor de muchos años en el medio y además conoce muy bien todo este tema. Carlos, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. Gracias. Y mira, pues este es un tema que de repente, entre tantas cosas que nos han pasado este año, lo hemos olvidado, pero la tendencia de las autoridades fiscales, el mundo de las contribuciones, se ha volcado particularmente a combatir las operaciones inexistentes o simuladas, y esto ha obligado a las empresas a que implementen ciertos esquemas de control orientados preponderantemente a buscar que las operaciones que celebran sean reales, pero además con estas modificaciones que se dieron como consecuencia de la reforma fiscal del 9 de diciembre, ahora además tenemos que buscar que las operaciones tengan una razón de negocios, hablando del tema de las normas de información financiera, que se pueda acreditar una sustancia económica, y esto nos lleva a un tema central que es la preponderancia del fondo sobre la forma jurídica, que es precisamente el tema que hoy nos tiene contigo. ¿Qué nos puedes platicar del tema, Carlos? ¿Cómo se da toda esta situación en el mundo de lo fiscal? Con todo gusto, mira. Primero vamos a comenzar haciendo un poquito de recuento en la historia fiscal reciente del país. Por ahí de lo que fue el año de 2001-2002, en los proyectos de reforma fiscal al Código Fiscal de la Federación de aquel entonces, venía la inclusión de un artículo 5A de aquel entonces al Código Fiscal de la Federación, donde pretendían darle a la autoridad la facultad de poder calificar precisamente qué es lo que buscaba un contribuyente a la hora de llevar a cabo una operación o actividad. Es decir, darle una preeminencia al fondo sobre la forma. Es decir, que aunque en la forma dijera una cosa, buscar verdaderamente el acto jurídico que estaba detrás de la operación. Entonces, partiendo de esta base, en aquel entonces se estableció que no estábamos en condiciones, que no era lo adecuado, hubo muchas voces en contra, y al último terminaron quitándolo. Entonces, con el tiempo, obviamente fue cambiando esta situación al grado tal de que llegamos a un punto en el año de 2012 en el que, derivado de lo que tú mencionaste bien en la introducción, que era la cuestión de ya la forma tan descarada en que muchos contribuyentes compraban, pues muchos decían, ahorita vengo, Jaime, voy a la tienda y paso por ahí por una factura. Entonces, pues obviamente esto llegó al grado, pues de que las autoridades dijeron, no, pues espérame, tenemos que empezar a ver cómo atacar esta situación. Y de ahí nace la famosa estrategia de los EFOS y EDOS, empezando a tener una situación en donde le empezaron a solicitar a los contribuyentes que demostraran la materialidad de la operación. Y entonces aquí empezamos a ver una situación donde el SAT empezó a pedir forma sobre fondo y no fondo sobre forma, que es como normalmente en materia jurídica todos debiéramos de tenerlo. Es decir, que el acto jurídico soportado fuera el correcto y con ello llevar a los respectivos efectos fiscales. Entonces, partiendo de esta base, Jaime, tenemos nosotros varias situaciones que debemos ir cuidando. ¿Por qué? Porque la forma está vista desde muchos ámbitos. Y hoy día hay un tema que es muy importante ir cuidando. ¿Por qué? Mucha gente, al cobijo de las últimas reformas que bien dijiste del 9 de diciembre pasado, empezó a decir que los CFDIs tenían que ser la base del registro contable, cuando no necesariamente es así. Recordemos que las normas de información financiera, en particular la NIF A2, nos marca un postulado básico muy claro, que es el de negocio en marcha, y también los postulados de devengación, donde nos dice claramente que cuando una operación ha sido devengada,
esta como tal ya tiene un efecto en la información financiera de la empresa. Ojo, no así en materia fiscal. Sin embargo, ya en materia contable ya tiene un registro y ya tiene un efecto financiero. Pero hoy día muchos colegas se han vuelto registradores de CFDIs, más que contabilizadores o contadores, se han vuelto registradores de CFDIs. Si ellos encuentran un CFDI, lo registran. Si no hay un CFDI, Sí, no hacen nada. Y esto así es. precisamente nos lleva a un punto muy particular. Le están dando una preeminencia a la forma y no al fondo. ¿Por qué? Ok, Recordemos que el CFDI, vamos a llamarlo así, es la llave de entrada al mundo de lo fiscal. ¿Por qué? Si yo tengo un CFDI, entonces puedo comenzar a ver los efectos fiscales de ese CFDI. Por ejemplo, si yo en este momento salgo a la refaccionaria y compro unas refacciones para una maquinaria de mi empresa y pido CFDI, en ese momento al tener la factura, comienza todos los requisitos de forma de una deducción, donde el principal requisito es tener el comprobante fiscal que cumpla con los requisitos que marca el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, más lo que nos indica la resolución miscelánea en su capítulo 2.7, más lo que nos dice el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal y lo que hoy también le ha dado el SAT por poner, las famosas guías de emisión del comprobante fiscal, que en muchas ocasiones, Jaime, traen información que no está dentro de la ley, no está dentro de la miscelánea, no está dentro del reglamento. Entonces, empezamos a ver lo que siempre se le ha criticado a las autoridades fiscales, que es que a través de guías, a través de reglas misceláneas, pretenden como tal llevar a cabo una legislación que no está bajo el cobijo de lo que marcan las normas fiscales. ok. Entonces, precisamente partiendo de esa base, Jaime, tenemos varias situaciones que tenemos que cuidar, porque ¿qué tan importante realmente sería ese CFDI? Que estuviera bien, es decir, que tuviera Sí, todo lo que dice el 29. y uno de los aspectos es precisamente el comprobante fiscal, ¿no? Donde se piensa a veces, como bien lo mencionas, que existiendo el CFDI existe la operación, que es parte de la forma jurídica, ¿no? La forma jurídica se viene a complementar con contratos, se viene a complementar con una serie de conceptos adicionales que no necesariamente pudieran acreditar la existencia de la operación. Digo, sin embargo, aquí te comentaba, estamos acotados por ciertos tiempos, vamos a ir a un primer corte y continuamos para que nos sigas explicando en qué consiste la preponderancia del fondo sobre la forma jurídica. Seguimos hablando de este tema tan importante. Quédense con nosotros, por favor. Vamos a ver temas mucho más interesantes. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y regresamos a este programa en que estamos hablando de la preponderancia del fondo sobre la forma jurídica, y el maestro Carlos Gutiérrez nos comentaba precisamente que mucha gente se ha convertido en un registrador de comprobantes fiscales, y si algo hay que reconocer de las normas de información financiera es que en esta evolución que tuvieron a partir de su origen, pues se han preocupado porque la realidad y porque la esencia de la empresa se vea plasmada en los estados financieros, y eso no necesariamente ocurre cuando nos enfocamos únicamente en comprobantes fiscales. Y un caso muy claro
lo vamos a ver ahora que ni comprobantes fiscales va a haber cuando estemos pagando, por ejemplo, plataformas digitales que pueden ser un gasto importante para algunas empresas. Pero nos comentabas, antes me quisiera remitir un poco a Sandra, que tiene una pregunta, por ahí un comentario. Sandra, Así es, para complementar un poco lo que nos está diciendo el maestro Carlos, incluso tenemos dentro de estos postulados básicos el postulado llamado sustancia económica, donde al texto nos establece tal cual que debe de prevalecer el fondo sobre la forma jurídica, aunado a estos otros dos postulados que ya nos comentaba, ¿no? De devengación. Entonces, si queremos más, con el simple postulado de sustancia económica tenemos como tal el fundamento para que en contabilidad no vivan esos registros que en el fondo no existen, pese a que tengamos un CFDI. Así es que entonces, primero llegan las normas de información financiera, pero hoy el mundo fiscal se hace eco de la información financiera, y decías, Carlos, que en el artículo 5A del Código Fiscal, que ya había tenido sus rechazos previos, hoy se acepta esta necesidad de reconocer fiscalmente lo que efectivamente ocurre en las empresas. ¿Cómo se da el cambio? ¿Qué implicaciones vamos a tener? ¿Cómo se da el amarre entre la parte financiera y la fiscal? Fíjate que ese es uno de los puntos más importantes. Como bien decía hace un momento Sandra, tenemos varias situaciones importantes aquí. ¿Por qué? Porque en el momento en que se acepta para este año 2020 el nuevo artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, por muchos llamados cláusula antiabusos, en mi opinión creo que es nada más una cláusula de reconfiguración de actos jurídicos en materia fiscal, nos trae una consecuencia jurídica a los contribuyentes que no tengamos o que no podamos demostrar correctamente ciertas operaciones. Es decir, la autoridad ya no quiere estar atacando constantemente 69Bs. ¿Por qué razón? Porque todo para la autoridad era, me voy al 69B y para mí todo es operación inexistente. Así es. Y esto estaba trayendo una serie de problemas de violación de los derechos humanos de los contribuyentes. En este caso, uno de los grandes derechos que se violaban precisamente era nuestra presunción de inocencia. Porque la autoridad decía, no, pues sabes que para mí tú eres defraudador fiscal, salvo que pruebes lo contrario. En cambio, entrando en vigencia el nuevo artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, cambia. Porque la autoridad dice, bueno, ok, yo voy a presumir que tú, contribuyente, estás haciendo las cosas de buena fe y estás haciéndolo correctamente. Pero me guardo una facultad que consiste en llegar, revisar, y si encuentro que una operación de carácter fiscal la hiciste con más actos jurídicos que los que eran con el objetivo de segregar o diluir la base tributaria, o que llevaste a cabo un acto de una manera que las leyes marcaban que pudiera ser de otra, de una forma más directa, y eso me daba mayor beneficio en pago de contribuciones, entonces te voy a reconfigurar o recaracterizar el acto. Entonces, en este sentido, parten de algunas situaciones. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que Sandra es mi esposa. Entonces, yo quedé cuando nos casamos que pues le iba a comprar una casa muy bonita ahí en la Country Club. Entonces, pues ahorita ya la compré, pero pues como el acuerdo era que yo le iba a dar la casa, pues dijimos, ching, ¿qué hago? A ver, como estamos en unión libre, pues obviamente aquí tendríamos o que ir a sacar una constancia de concubinato para que se pudiera considerar una donación entre cónyuges o atender ahí a un matrimonio. Porque si no, de otra manera, ¿qué pasa? Si yo no hago eso y yo le dono la casa a Sandra, entonces Sandra solamente tendría una parte exenta equivalente a 3 veces la UMA elevada al año. Entonces, ¿qué pasa ahí? En este caso dijimos, es mi esposa, pero ¿qué tal si Sandra en realidad es mi amiga? Y Sandra me dijo, oye, Carlos, no es mala onda, ya ves que yo estoy en el buró de crédito. No es de mala gente, podemos sacar un crédito hipotecario a tu nombre y yo te voy pagando el dinero, no hay problema. Y damos la casa. Yo, sí, ¿cómo no? Pues es mi amigocha, con todo gusto lo hacemos. Entonces, en ese momento, vamos, lo hacemos, efectivamente, la casa es de Sandra, pero está mi nombre. Ya se acabó de pagar. Entonces Sandra me dice ahorita, oye, Carlos, ¿qué hacemos? Digo, pues, ¿sabes qué? Pues te la voy a donar. Pero para esto, vámonos al registro civil, sacamos constancia de concubinato, te la dono, va a ser totalmente exenta de pago de impuestos sobre la renta, se acabó. Cuando, pues, en realidad, ¿cuál era el acto jurídico que verdaderamente estaba detrás? ¿Qué acto jurídico verías ahí, en este caso, Felipe?
Sí, no, y incluso habría una simulación, ¿no? Una simulación de actos tendientes a engañar al fisco, ¿no? Para poder obtener la donación exenta. Y como es, además, hay muchos de negocio que se nos van a presentar cotidianamente, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que una estrategia que se utiliza mucho en el medio es adquirir vehículos a través de una empresa filial, subsidiaria o algún concepto equivalente, y después rentar los vehículos para poder hacerlos deducibles en alguna de las dos empresas, ¿no? Hay muchos conceptos que van a caber ahí en la subjetividad de la autoridad fiscal, porque además está sujeto a una valoración en donde no se va a considerar un delito fiscal, pero sí va a existir la posibilidad de que se resten los efectos fiscales o se retrotraigan los efectos fiscales, ¿no? Se cambian se reconfiguran los efectos fiscales. A mí me parece es una potestad excesiva y a mí me parece que el freno en otras ocasiones había sido ese, ¿no? Le estás dando una atribución a la autoridad de juzgador, una autoridad que además va a ser susceptible de impugnación, ¿no? Y es un tema, a mí me parece, no tan bien configurado. Sí se queda muy clara la intención de la autoridad de evitar la ilusión, porque ni siquiera es evitar la evasión, pero a mí me parece que sí con facultades excesivas para la autoridad, ¿no? No sé qué piensas tú. Fíjate que sí, efectivamente creo es el punto que tenemos que llegar, ¿no? Decir que es una facultad excesiva de la autoridad, porque como bien lo he dicho en otras ocasiones, el SAT hoy día no busca al defraudador fiscal. El SAT hoy día lo que hace es que crea al defraudador fiscal. Es decir, tú puedes tener actividades normales sin ningún problema, pero por no haber cuidado la forma, te crean y te echan para atrás una erogación que es legalmente y jurídicamente deducible, pero por no haber cuidado esa forma que normalmente le llamamos control interno, la autoridad nos dice, ¿sabes qué va para atrás? No te lo puedo hacer valer. Y entonces te quiere cobrar un impuesto que no existe. Y es donde está uno de los temas importantes que tenemos que cuidar. Y en ese sentido hay varios criterios que queremos comentar, pero creo que esto lo haremos así en un es, momento del más, corte. ¿No? Así es, vamos a ir a un corte y regresamos, seguiremos platicando de algunos requisitos y criterios que se han creado ya respecto de esta materialidad o esta prevalencia del fondo sobre la forma jurídica. Quédese con nosotros y seguiremos platicando el tema. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y regresamos a este programa en que estamos platicando con el maestro Carlos Gutiérrez de la materialidad de las operaciones, de la prevalencia del fondo sobre la forma jurídica. Y bueno, quería hacer algún comentario, Felipe. Nos quedamos esperando. Sí, maestro Carlos, ya nos comentaba en ese caso de las situaciones que se dan precisamente para ver reflejada una operación en que precisamente la autoridad no va a buscar como tal el porqué de la operación, pero sí que se respalden con ciertas situaciones y ciertas circunstancias. El punto sería, ¿cómo impactaría esto en un ámbito jurídico y a lo mejor yéndome un poco más allá en un ámbito como tal de litigio?
Esto a razón de que muchas veces, a pesar de que la autoridad tenga esta parte, yo creo que únicamente se ve reflejado hasta que ya es puesto, en este caso, sobre un caso actual y concreto. ¿A qué me refiero? Específicamente hasta que ya está resuelto por un criterio, pero que a la vez no está previsto en ley. Uno de los ejemplos más claros que tenemos es lo que ya muchos conocemos como la jurisprudencia de fecha cierta, en donde no pasaba ninguna situación hasta que vino en este caso este criterio a resolver de qué tenía que entenderse por fecha cierta, y entonces dijo, a pesar de que no esté previsto en la ley, en materia fiscal, y a pesar de que el acto jurídico siga siendo válido, para efecto fiscal tiene que hacer esto, es decir, ser un acto protocolizado ante un fedatario público. Entonces, yo creo que en este caso habría una situación en la que no está por completamente ya dicho, porque incluso la ley tiene esa, a lo mejor todavía esa laguna, pero ¿cómo afectaría lo que usted nos comenta respecto a esta circunstancia de la materia de las operaciones? O más bien la pregunta final sería, ¿seguiría prevaleciendo la forma sobre el fondo en este caso o tendría que pasar otra situación? Lo que pasa es que aquí en este caso, Felipe, tiene que haber un equilibrio entre los elementos, que eso es lo que la autoridad fiscal normalmente no hace. ¿Por qué? Porque como bien tú lo dijiste, este criterio que se vierte del año de 2012, que después tiene una contradicción en el año de 2019, pues obviamente dice, originalmente en 2012 decía, pues no, si la ley, en este caso, la ley en materia no te lo pide, que es el Código Civil, tú no tienes por qué hacerlo. Y luego viene en diciembre de 2019 la contradicción y dice, ¿sabes qué? No importa que la ley en materia no lo diga, si lo necesita la autoridad administrativa, se tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos hablando de una situación que realmente modifica la estructura de un acto jurídico regulado por el Código Civil. Porque recordemos que el Código Civil Federal, por ahí de lo que son sus artículos 1832, etcétera, 1732, perdón, nos indica cuáles son los elementos que debe tener un contrato para que este obviamente tenga validez y tenga existencia. Entonces, ahí es donde comienza el tema. ¿Por qué? Porque el fondo de un contrato es ese objeto que regula y el acto jurídico que pretende llevar. ¿Y qué obligación va a tener? Pero cuando dice la autoridad, yo quiero forma porque yo necesito tener una razón fehaciente de que el acto existe, entonces estamos hablando de elementos de existencia. Y recordemos que para que se entienda que hay un elemento de existencia, ahí entran como tal que los contratos revistan las formalidades que nos exige el Código Civil. Entonces, partiendo de esta base de estas formalidades, comienza un tema, que el SAT cree que todos somos abogados o el SAT cree que todos sabemos de ámbitos jurídicos. Y pues no es cierto, pregúntenle eso al señor agricultor o pregúntenle eso al señor dentista. Pues ellos van a decir, a mí déjame tapar muelas, sacar dientes, limpiar caries, y mira, yo soy feliz. A mí no me vengas a decir que el contrato con el que compré el material de curación, no me vengas a decir que el contrato de la renta, porque yo tengo aquí la factura de mi arrendador que yo ya pagué. Entonces comenzamos con un problema precisamente que considero que hay una violación seria a los derechos humanos de los contribuyentes en este caso, Felipe. ¿Por qué razón? Porque las autoridades dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues a mí no me importa. Sabemos que es una máxima del derecho el decir que el desconocimiento de la ley no te exime de tus responsabilidades. Sin embargo, si estamos viendo que el acto jurídico existe, ¿por qué? Tengo un domicilio que no es mío, ahí está mi consultorio, estás viendo mi escritorio, estás viendo mi silla de dentista, me estás viendo ahí a mí, tengo hasta clientes ahí cuando llegaste, y aún así pretendes hacerme no deducible la renta porque el contrato no tiene fecha cierta. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que pueden llevar a una violación a los derechos humanos del contribuyente. Para esto, Felipe, déjame hacerte referencia a un criterio para todos los que nos están viendo en tele y en internet. Vamos a hacer referencia a un criterio muy importante que viene de la primera sala en el tomo 25 de fecha febrero de 2007 en la página 638 del Semanario Judicial de la Federación. Este criterio en su epígrafe, Felipe, nos dice deducciones, criterio para su interpretación en el impuesto sobre la renta. Este criterio
marca una situación muy curiosa que la misma Suprema Corte ha dicho. Y esto puede ser, ya hablando en el tema precisamente del litigio, puede ser un elemento importante para dar unas buenas argumentaciones en donde puedan obviar la falta de requisitos de forma siempre y cuando el fondo esté correcto. En su parte medular este criterio nos dice aquí, la regla general para interpretación de las deducciones en el impuesto sobre la renta debe ser de orden restrictivo, en el sentido de que únicamente pueden realizarse las autorizadas por el legislador conforme a los requisitos o modalidades que se determine. Sin embargo, ello no implica que no pueda efectuarse un juicio constitucional sobre la decisión del legislador, pues existen ciertas erogaciones cuya deducción debe reconocerse, ya no por un principio de política fiscal, sino por atención a la garantía constitucional de proporcionalidad tributaria prevista en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, como puedes darte cuenta en este criterio de que vertió la Corte en su momento, pues está siendo muy clara. Dice, a ver, ok, me queda claro que si eso que te pretende la autoridad fiscal tirar por forma, porque te faltó la fecha cierta de contrato, o porque el CFDI no tiene todos los requisitos, o porque no pagaste con un cheque nominativo para una en cuenta, pues ok, es la forma, pero si el fondo es algo que es una parte esencial de la actividad del contribuyente, aquí dice, haz un juicio constitucional y por proporcionalidad tienes que aceptarlo. Creo que es un buen, como comenta, un buen elemento para en su momento plantearlo, aunque creo que en esta etapa y siendo propiamente una política recaudadora, yo creo que ahí tendríamos bastante conflicto. Digo, yo entiendo la parte en este caso de los contribuyentes, pero muchas veces la autoridad no lo ve así, entonces una parte que es la recaudación en este momento tan agresiva como está, pues creo que sería a lo mejor importante, o más bien sería interesante ver cómo resolver una situación así. Y desafortunadamente el tiempo se nos termina, precisamente en la parte más álgida, más importante. Sin embargo, creo que nos queda claro que el fondo va a prevalecer siempre respecto a la forma jurídica. Sin embargo, como bien dice Felipe, hay problemas en esa interpretación por parte de las autoridades. Sin embargo, creo que tendremos que dejar la puerta abierta para un siguiente programa. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes, Sandra, Felipe. Y los esperamos en una emisión más de este programa que espero les haya resuelto algunas dudas. Gracias por acompañarnos.